Una de las heridas más profundas de la conciencia colectiva de los colombianos se produjo el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Estos días fueron los que marcaron lo que significó el holocausto del Palacio de Justicia, la toma violenta por parte del M-19 y la retoma brutal también por parte del Ejército Nacional. Eso está en libros, está en la Comisión de la Verdad y está en múltiples procesos judiciales. La herida no cierra, entre otras cosas, porque no se ha dicho la verdad sobre lo que pasó esos días. Y no se ha dicho, entre otras cosas, en torno a 11 nombres, a 11 desaparecidos, que de una forma muy llamativa han empezado a encontrarse en las tumbas de otras personas. Sin embargo, hoy todavía hay unas personas que no han sido entregadas a sus familiares. Y hay una tragedia aún mayor, y es que personas que duraron 34 años llevándole flores en la tumba a supuestos restos de sus seres queridos, ahora se encuentran con que no eran ellos y que ahora esos seres queridos están desaparecidos. Esta semana que termina la noticia con el Palacio de Justicia viene del hallazgo de la recuperación de uno de los 11 nombres que están en esa lista, que además ha sido llevada a tribunales internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado a Colombia por esas desapariciones. Ese nombre es el de Gloria Anzola de la Nao, abogada que la fatalidad hizo que fuera ese 6 de noviembre al Palacio de Justicia. Esos restos de Gloria Anzola de la Nao han aparecido de acuerdo con la Fiscalía y con Medicina Legal. Juan Francisco Lanao Anzola es el hijo de esta abogada de Gloria Anzola de la Nao. No la conoció porque tenía apenas 19 meses de nacido cuando ocurrió el holocausto. Y Juan Francisco, finalmente, después de muchos años de búsqueda, pareciera que va a encontrar en parte el sosiego de saber qué pasó con su mamá. Y hoy está con nosotros aquí en el radar, en Blue Radio, en blueradio.com y en nuestras redes sociales. Juan Francisco, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Ricardo. Juan Francisco, ¿cuál fue la imagen que usted creó de su mamá, de Gloria Anzola de la Nao? Teniendo en cuenta lo que estamos contando, que usted era muy pequeño cuando ocurrió el holocausto del Palacio de Justicia. Pues sí, o sea, es algo muy, muy duro en este momento. Es un tránsito de varios sentimientos y digerir lo que está pasando. Pues yo había creado una imagen de mi mamá de acuerdo a relatos, de acuerdo a lo que podía recopilar de sus conocidos, de quienes la conocían bien, de mis familiares. Pero pues más que todo ha sido un camino de lucha por conocer la verdad, por justicia, por reparación que viene desde las generaciones de antes, que llega a mi vida en la adolescencia, donde comienzo a formar esa imagen de quién era mi mamá, en donde caigo en cuenta de la magnitud de los hechos, de que pues era una desaparición forzada y donde tenemos que acudir al Estado nuevamente, a los tribunales internacionales, buscando que no nieguen a nuestros desaparecidos y que se agoten los esfuerzos para que realmente podamos recuperar sus restos como está pasando ahora. ¿Usted siempre supo que su mamá había desaparecido en el Palacio de Justicia? Pues hasta donde yo conozco, sí, a mí me han contado desde muy pequeño lo que había pasado. Sin embargo, yo como, no sé si mecanismo de defensa, generé un bloqueo psicológico y para mí, yo sabía que había crecido con mi madrastra, que yo vivía con mi madrastra y que mi mamá pues estaba en el cielo, pero yo ya no vivía en Colombia y pues la historia que yo relataba era que dentro de los atentados que se estaban dando en toda la violencia en Colombia, mi mamá había sido víctima de uno de los que uno veía por fuera, pues. Ah, eso le decía usted a sus amiguitos, por ejemplo, en el colegio cuando le preguntaban por su mamá. Pues, o sea, sí, la pregunta surgía más que todo allá de por qué yo tenía madrastra y qué había pasado con mi mamá, pero esa era la respuesta que yo daba hasta que el destino me trajo aquí a Colombia nuevamente y, y otro de mis amigos pues me ofrece los servicios del papá como abogado para tomar el caso. Yo le digo como, pero ¿caso de qué? Entonces me comienza a comentar, yo ya reviso información,
ya era el internet, uno tenía acceso a todos los testimonios y las irregularidades del caso. Fue muy duro conocer esto, comencé a comprender también por qué mi abuela, pues yo los venía a visitar todos los años, pero sí tengo los recuerdos de que ella cada vez peor y llegar a entender incluso libros, textos en donde decían que ella había llorado tanto a mi mamá que ya no tenía lágrimas y que prácticamente lo que se llevó de esta vida a mi abuela fue la búsqueda de mi madre. ¿Recuerda a su abuela triste cuando venía a visitarla? Siempre. Yo tengo la imagen muy fuerte de cuando ella fue a visitarme a Quito, Ecuador, porque yo hacía la primera comunión y ella ya estaba en una situación de salud bastante crítica. Pero fue el choque ese de llegar y comenzar a saber que pues realmente era una desaparición forzada y llegar a nuestros representantes, a conocer a los demás familiares, conocer esas historias que fue el comienzo de un cambio, de una visión y de una lucha de la realidad colombiana como tal. Juan Francisco, en su infancia, en su adolescencia, su papá no le habló de su lucha, de la lucha de él para buscar los restos o saber qué había pasado con su mamá, con Gloria Anzola. Pues la verdad, yo no sabría si es que me lo comentaron así de detallado, lo dudaría. Yo me vine a enterar fue cuando ya estábamos cerrando lo que era el proceso de los peritajes con la Corte Interamericana. Y yo ahí lo oí porque yo pues muchas cosas de la vida no las entendía, pero fue cuando él comentaba que en el 88 él como floricultor acepta un proyecto para iniciar allá con todo esto de los floricultores y que él con eso buscaba una tranquilidad y a la vez dejarme a mí la lección de que por más de que pase esto hay que seguir adelante. Entonces, pues yo personalmente no Mm. recuerdo detalles y a cada uno de mis familiares, yo creo que incluyéndome, causa unas afectaciones muy particulares en cada uno. Y de hecho, pues la, yo llego al caso más que, como digo yo, por el destino, que, que de lo que yo me acuerdo de que me hayan contado una situación traumática Mm. de la búsqueda de ella. ¿Cómo empieza esa búsqueda? ¿Qué pasos se siguen? Pues es que cuando yo analizo eso, o sea, depende de cada uno y en la desaparición forzada hay cuestiones muy complejas que es como que cada familiar va a tener una afectación diferente y a la vez va a tener un tiempo de resignación diferente. En mi caso, que pues mi papá decidió llevarme a Ecuador, entiendo que fue muy duro para mi familia materna. Y yo venía todos los años a visitar a mis tías, pero, o sea, no, la situación, la relación entre mi familia materna y paterna se había alejado y esos son los estragos. De hecho, también dentro de la familia Anzola fue la ruptura porque mis abuelos insistieron con Aida Anzola, la tía abuela por la que estaba allá, en decirle si habían visto a mi mamá, si la habían visto salir con vida, pues Aide sobrevivió a la retoma y ella dijo que no, y eso también, o sea, fracturó mi familia materna al punto que pues mis familiares más cercanos eran ellos y yo no conocí más. ¿Por qué su papá decidió irse a Ecuador con usted? Él dice eso, que él necesitaba la tranquilidad, él ya no tenía más respuestas para mí y que tenía que dejarme el ejemplo y yo lo agradezco mucho, la verdad, lo valoro inmensamente de que hay que seguir adelante. Y entonces pues ya también aparece lo que fue el otro ángel en mi vida, que es mi madrastra, que me crió y me formó y aquí estamos también gracias a ella, ¿no? Sí. ¿Qué le cuentan a usted de lo que pasó el 6 de noviembre del 85? Pues antes que contarme, yo creo que cuando a mí me dicen que es una desaparición forzada, yo acudo a internet. ¿Eso es en qué momento? ¿Usted es consciente de que su mamá está desaparecida cuando viene a Colombia en 2003? Sí, cuando ya estoy aquí en Colombia y de hecho pues yo ya estaba estudiando, había retomado universidad aquí y, y pues dentro de esto me lo cuentan a mí, yo comienzo a ver todas las versiones, todo el mar de irregularidades que hay en el caso y conozco los familiares de cada uno de los familiares, yo creo que
hay cosas también desde la resiliencia, desde esas energías que uno genera y de esas ganas de salir adelante también. Cosas muy valiosas y comienzo a oír las versiones y dentro de estas versiones pues uno comienza a indagarse mucho, pero ¿qué pasó aquí? Pero están diciendo que hay esta prueba acá y de hecho yo lo acojo como un proceso también en que yo creo una fundación y comienzo a promover la construcción de la memoria histórica, porque a la final pues yo venía de un país en donde para esa época no era bastante tranquilo y seguro. Y, y pues, o sea, era impresionante ver las noticias y lo que pasaba aquí del día a día en Colombia. Y pues ver que era el caso de mi mamá, conocer que eran otros, conocer, por ejemplo, la vida de nuestro primer abogado, Eduardo Umaña Mendoza. Yo conocí al hijo y comenzamos a hacer apuestas, el hijo de José Antequera, de muchas de las víctimas, para hacer de alguna forma, no tanto desde lo político, sino buscando fortalecer competencias de convivencia en la sociedad, aprovechar las tecnologías y el potencial artístico que hay para generar esos valores para las próximas generaciones. Yo creo que eso es la no repetición del caso Mm, y personalmente yo pienso que a mí así es mi percepción de la justicia. No es igual lo legal a lo que es justo mm. y un cierre triste, creo, para el caso de mi mamá, encontrarla. Creo que van a quedar muchas dudas, pero a la vez pienso que el costo fue muy alto y que debe también llenar de energía mis esfuerzos y mi vida para seguir adelante, para cuando uno sabe, cuando uno tiene la oportunidad de vivir lo que es el flagelo de la desaparición forzada, desde un caso como el caso de Palacio de Justicia, o de haberlo podido oír desde las víctimas en los territorios más apartados, es muy triste y de verdad ojalá uno pudiera poner su granito de arena de que pueda ayudar. Uno sabe que uno no puede solucionar las cosas utópicamente, pero sí al menos ayudar a muchos y que esto sirva de verdad para alimentar esos procesos y que todos los de la cafetería, todos los nuevos desaparecidos y que lo sufren en Colombia como en el planeta, no recuperen a sus seres queridos, más que todo. Regresando a la historia, ¿por qué Gloria Anzola de la Nao estaba ese día, el 6 de noviembre, en el Palacio de Justicia? Pues habitualmente su jornada era, ella tenía su oficina a 2 cuadras del palacio y como era sobrina de Aida Anzola, ella fue creo que la primera magistrada del Consejo de Estado, le prestaba el parqueadero asignado. Entonces lo que cuenta la historia es, va, me deja en la guardería y posteriormente pues tenía que organizar un almuerzo, pero pasaba por la oficina y el carro queda ahí, no se vuelve a saber más de ella. Ah, Y ella lo llevó a usted a la guardería, al jardín ella me infantil, llevó primero a antes la de ir al guardería, Palacio de sí. Justicia a dejar el Lo que yo he carro. entendido, como le digo, a mí Sí. me ha tocado recopilar Sí, la usted, historia, usted, pero sí, usted ha armado el rompecabezas a mí me ha tocado muchos así años exactamente. después. Ujú. Entonces ella me lleva a la guardería que da en Quinta Paredes y sale para su oficina allá del palacio. ¿Y ella por qué sí? ¿Se sabe por qué siguió en el palacio o qué pasó en ese momento? Pues realmente no, o sea, son muchas deducciones que se pueden hacer porque uno dice, bueno, es abogada, subió a revisar algún proceso, subió a saludar a su tía, pero, o sea, lo más incierto aquí, lo que uno le deja igual una sensación incómoda es, pues, queda el carro al interior del Palacio de Justicia lleno de cenizas con mi silla de niño, mis papás buscándola, pues mi papá y la familia del lado materno, y, y no hay respuestas, y entiendo que llamaban insistentemente a mi casa. No, hoy no sabría decirlo si a molestar o no, pero también eran llamadas amenazantes, que no preguntaran más por ella o que allá la tenían en guarniciones militares y que los estaban torturando y ellos acudían allá y pues la verdad se encontraban, según también lo que puedo recopilar, unas respuestas bastante ofensivas y revictimizantes de parte de funcionarios del Estado también, ¿no? Sí. ¿Su papá qué le ha contado después o qué ha escuchado usted después de su papá de esa búsqueda? ¿Cuándo comienza él a buscar a Gloria Anzola en el Palacio de Justicia? Pues uno, está lo que le cuenta la familia y también lo que le va llegando a uno, ¿no? Mm, Yo, por ejemplo, llegué a conocer después entonces que con ayuda de mi abuelo, quien fue jefe de redacción del Espectador
Guillermo Lanao, él les ayuda para que mi tía, Consuelo Anzola, con quien yo veo el cuerpo de mi madre, em, para que ingresaran al Palacio de Justicia. Ella es odontóloga y ella conocía exactamente la estructura dental de mi mamá para identificarla a través de huella, pero entiendo que van, que revisan todos los escombros que quedaban de la escena. Y no, o sea, yo creo que ha sido también cuando ya me reafirma esa acción de búsqueda de mi papá la más impresionante, porque de lo que he visto en él, o sea, y de la forma que me lo ha contado, eso era algo dantesco realmente, y que era espantoso el escenario de todo lo que había quedado a partir de la toma y retoma. Y encontraron el carro calcinado, el carro de su mamá, en el parqueadero del Palacio de Justicia con su silla de bebé. Es decir, ahí estaba la prueba de que sí estuvo ahí en Palacio. El carro como tal estaba lleno de cenizas, que no tenía ni siquiera, de lo que yo he leído también, un impacto de un disparo. Entonces, pues uno no sabe, uno ve también muchos trabajos. Hoy en día a mí se me acercan muchos estudiantes en determinadas épocas del año y han llegado unos muy curiosos, por ejemplo, hablar desde lo que es el plano espacial, el análisis de qué pasó en el Palacio de Justicia y pues todo apunta, lo hablábamos también con Fiscalía, de que sí tendrían que subir, si fue en el parqueadero, directamente a la cafetería, ¿no? Sí. Lo que viene después es lo que nos está contando usted. ¿Su papá cuándo empieza a recibir esas llamadas amenazantes o diciéndole que su mamá estaba en una guarnición militar o en el Cantón Norte o en otro lado? Entiendo que a partir del 8 de noviembre ya comenzaban a pasar esas cosas, no solo con mi papá, sino también con mi abuela. Entiendo que llamaban a las casas, ya tenía un almacén también. Y pues, o sea, comienza ese desgaste y o sea, es también lo que a uno hoy todavía dice, qué responsabilidad tan grande de que mientras porque también supe eso, o sea, mis tíos tuvieron que buscar y mi papá, mi mamá en medicina legal, en hospitales, en manicomios, en en las calles de Bogotá, a ver si es que de pronto algo había pasado y había quedado por ahí. Pero la verdad que llega hoy es que mientras pasaba eso, el cuerpo de mi mamá había sido entregado a otra familia. Y no es, o sea, entiendo, la familia no tiene la culpa en lo absoluto, pero sí la individualización que hacen para la identificación de Janet Rosso, que es la persona con la cual identifican el cuerpo de mi mamá. Sí. ¿Cómo es esa historia? Antes de que me cuente qué fue lo último que pasó con la identificación de doña Gloria Anzola, de su mamá, eh, frente a lo que nos estaban hablando y contando, ¿en qué momento su papá desiste de la búsqueda? Digamos, nunca cesa de buscarla, pero hay un momento en el que, además teniendo hijos pequeños, como en su caso, dice, pues yo tengo que pensar en mi hijo y en mi futuro y debo tratar de rehacer mi vida. ¿En cuánto tiempo dura su papá buscando, y bueno, y su abuela buscando a su mamá? Pues es difícil porque yo creo que uno no, o sea, es la intensidad de la búsqueda. Yo creo que mi papá nunca va a dejar de buscar ni perder la esperanza, pues hasta que se dieron estas noticias, ¿no? Pero es como lo va afectando a uno. Yo creo que hubo espacios en donde mi abuela alcanzó el mayor grado de llevar a cabo acciones de dónde puede estar, de lo voy a buscar, como había otras épocas en que lo tenía mi tío. Entiendo que mi papá, pues, o sea, él también quiso apartarse un poco del tema cuando nos fuimos para Ecuador, pero a la vez yo también he recibido testimonios de cómo mi papá la buscó desde Ecuador. Mm, Entonces, como establecer un límite realmente diría que es imposible. sí. ¿Qué vino en estos últimos días o en estas últimas semanas, Juan Francisco? ¿Cómo se enteran ustedes de que los despojos mortales de doña Gloria Anzola aparecieron en la tumba de Janet Rosso, de magistrado auxiliar de Alfonso Reyes Echandía? Pues fue muy fuerte, la verdad. Yo me encontraba con mis papás fuera de Bogotá, con mi madrastra y mi papá, y recibo una llamada no el fiscal del caso, de uno de ellos, no de Díaz, sino de Orostegui, y me dice que necesitan hablar conmigo, pero también me hace relación a un derecho de petición que yo radico, porque pues ese viernes
era la audiencia del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Yo, en medio de mi angustia, yo acababa de hacer estas peticiones en donde pedía claridades de cómo podía contribuir la unidad de búsqueda, el nuevo sistema, al caso. Em, entonces me lo referencian y yo digo, bueno, no, yo a la final creo que llego cansado, tarde, nos vamos a ver de afán, cuadremos la cita para la otra semana. Tenemos la audiencia y de hecho también una cosa que nos molestó mucho en esa semana fue que salen a dar las declaraciones en que niegan las desapariciones forzadas y uno le queda esa sensación también, ¿no? Yo creería que esto entonces lo podemos llamar más bien apariciones forzadas, pero ¿Por qué apariciones forzadas? porque es muy curioso que hasta que la Corte Interamericana no dio esa sentencia, no se agotaron los esfuerzos, hubo negligencia de todas las entidades del Estado, porque eso es a lo que está sentenciado Colombia, ¿no? O sea, se manipuló la escena de los hechos para cometer los crímenes de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales no fruto de inexperiencia o desconocimiento, pero se manipuló la escena de los hechos para perpetuar la impunidad de esto y que nunca se supiera qué fue lo que pasó bien. Entonces, pues que salgan unas declaraciones en que nuevamente nos niegan, en que hablan de que los hallazgos son todo, o sea, no, o sea, esto tiene un espectro de daño no solo con nosotros, yo creo que salen nuevas heridas y las nuevas desapariciones son un ejemplo. Y pues, o sea, es revictimizante, es una falta de ética profesional, yo creo, después de que se cumplen unas medidas de satisfacción ordenadas por la Corte Interamericana en donde el presidente pide perdón, en donde antes de ser condenados en las últimas audiencias en Brasilia del caso nos piden perdón y nos hacen otro auto protocolario que nuevamente, 5 años después de que hay una sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nos digan que no hay desapariciones. O sea, y yo lo digo desde mi caso porque se lo mencionaba a la fiscalía y le decía, mire, uno, con todo esto que pasa y con los años, uno aprende a que dentro de lo que uno desea es que la muerte de mi mamá haya sido lo menos trágica posible. Y ojalá uno pudiera conocer eso. Pero, o sea, quedan en un mar de irregularidades, lo de que si está el chaleco, que no aparezca la manga. O sea, este caso, yo creo que volteó, ya han salido muchas verdades gracias a la lucha que emplearon nuestros abuelos. En el sistema interamericano esto no era rápido, ellos fueron quienes lo erradicaron allá y hasta ahora se están dando estos hallazgos que a la vez, si uno los analiza y hace el balance con la justicia, pues los casos de ejecuciones extrajudiciales y torturados no han avanzado. Esto está llegando ahorita a la JEP y no sabemos cuál será realmente. Esperemos que el centro sean las víctimas, como se dijo siempre en un comienzo y como creo que todos los colombianos estamos de acuerdo, y que de verdad si se otorgan beneficios a las penas Sí. por confesamiento sea para satisfacer realmente el dolor de las víctimas. Juan Francisco, ¿cómo fue el momento de ver las fotos de los despojos de su mamá? Pues fue muy fuerte, eh, pues es que es muy difícil. Yo siempre decía, porque esto es como cumplir también uno de los objetivos macro que yo he puesto en el proyecto de vida, o sea, yo decía, tengo que saldar ese deudo con mi abuela de poder recuperar los huesos de mi mamá, porque de resto, pues a mí no me contenta una sentencia a un funcionario, una persona que a la hora de la verdad a mí no me criaron para ir a ver si el señor estaba en una cárcel que es terrible o si las jaulas de oro, nada de esas cosas. Pero sí, o sea, cuando uno ve, yo hablaba con los demás familiares y hay un patrón común en que dicen, cuando yo vi a mi hermano, yo lo reconocí. Nosotros tenemos derecho, por las medidas de la Corte Interamericana, a solicitar la veeduría internacional de estos procesos. Pero, pues, cuando yo lo vi, fue en foto, en esta primera ocasión, y pues me asombró que estaba bastante completo, eso fue satisfactorio, pero yo, sin embargo, les decía, yo necesito hablar con mi tía, porque yo sé que de estas búsquedas, que ella era odontóloga, cuando veo sus restos, me fijo mucho en que el cráneo, pues no está completo, obviamente tiene rupturas y todo, pero la mandíbula y demás presentan dientes. Y mi tía
conoce perfectamente la huella dental de mi mamá para la identificación. Entonces, pues, prefiero cogerme de esto y también confiar en el Estado. O sea, creo que es también una decisión bastante fuerte y que tiene unos efectos no solo con mi familia, sino con otras. ¿Qué le dijo su papá? ¿Qué le dijo su familia cercana cuando usted les dijo, mire, me llamaron de la fiscalía y me dijeron que aparecieron los restos de Gloria Anzola de la Nao? Pues, o sea, es que depende de cada uno, depende nomás de si es tío o tía de mi papá. Pero en sí, pues yo sé que a todos los ha reconfortado, yo sé que a todos les ha revivido lo que vivieron mucho. Abren las preguntas, yo veo que también salen esas de decir qué se nos pasó, para que hubiera podido pasar eso de que se lo entregaran a otra familia. Está lo de, igual, o sea, las lecciones, yo creo que todos nosotros tenemos un daño a largo plazo que quedará ahí, que es irremediable y que cada uno lo, lo desarrolla a nivel personal, pero estoy seguro, lo han manifestado todos, que esto sea por poder generarle una costra a mi herida. Sé que están muy contentos de eso porque es un resultado de una lucha que uno dice, o sea, en medio de todo es la oportunidad de encontrar y conocer a mi madre después de 34 años, mi edad prácticamente, y que pues sirva para, para el proceso y que no sea el último hallazgo, sino que realmente podamos conocer, recuperar a todos los desaparecidos y ojalá conocer la verdad que nos... Porque cambia la pregunta. Antes la pregunta mayor de uno era ¿dónde está, no? Y ahora en cambio pasa a decir de qué murió y hasta dónde podrá llegar esa información realmente. Juan, me devuelve un poquito. ¿Quién llamaba amenazando a su papá? Pues es que eso sí, yo por ejemplo siempre me pregunté y se lo cuestionaba a la corte de esas llamadas porque nunca se revisaron de dónde surgían, a qué números llegaban y lo demás. Eh, yo no sé cómo se identificaban, la verdad. Entiendo que hubo casos en que decían que eran integrantes de la fuerza pública incluso, pero no, o sea, ese manejo no se le daba así como el manejo que le dio el bomberos a la escena de los bomberos a la escena de los hechos y demás. Juan, ¿qué cree que pasó con su mamá? O sea, usted me decía, seguramente su papá o su tía se están preguntando en qué fallé o qué pasó para que los restos de Gloria Anzola se los hayan entregado a la familia de la magistrada Rosso. Ujú. Hoy, cuando usted ve lo que está pasando, que le entregaron los restos a otra familia y los sepultaron en otra tumba, ¿qué cree que pudo haber pasado? Pues, o sea, vuelvo y ratifico, espero haya sido la muerte menos trágica y dolorosa para mi madre, pero quedan las dudas. Yo no me atrevo a asegurar nada todavía porque, uno, sé que no hay reconocimiento en los videos de mi mamá de parte de mis familiares porque no sabían cómo estaba vestida. Hasta ahora es que puedo yo saber cómo estaba vestida. Le deja a uno mucha incertidumbre cómo pues se le dio el manejo al caso, las comunicaciones, en sí ver, porque uno ve y son las actas de levantamiento y lo que son los protocolos de necropsia. Y en esto pues hay muchas irregularidades, no entiendo por qué en estos no se hizo el análisis, por ejemplo, dental. Y cómo pues, o sea, por no esperar un momento, medicina legal es capaz de entregarle el cuerpo de mi mamá a otra familia, siendo que no era que empatara del todo la información. O sea, cuando yo veía el acta de levantamiento, este se refería a que el cuerpo se encuentra, no especifica en lugar, pero sí que eran unos fragmentos de una blusa roja y un blazer beige. Mientras que la forma en que se lo entregan a la otra familia, el reconocimiento es por un vestido rojo y un brasier. Y el vestido rojo era de poliéster. Entonces, o sea, si es que eso le da la garantía a un funcionario para entregarlo, están las preguntas detrás si se estaba escondiendo algo, si fue en ese momento, si fue antes. Seguirán las preguntas de cómo fue la muerte y pues yo creo que seguiré también en el trayecto para seguir reclamando con los demás familiares porque hay una verdad que ojalá se logre conseguir
y por la reivindicación con los abuelos. Yo creo que dentro de las satisfacciones de que mi madre descanse en paz, también digo, cierro ese deudo con mi abuela por haber estado ausente, así haya sido por cuestiones de edad, y adaptar las lecciones, coger la resiliencia y que eso sirva. Esto lo tramitaremos y que sirva porque en Colombia, o sea, son 90.000 personas desaparecidas que sufren de este flagelo. Sí, Juan Francisco, ¿por qué Aide Anzola, la magistrada, la primera mujer magistrada en Colombia, que es la tía de su mamá de Gloria Anzola, nunca quiso hablar del caso, de lo que le pasó a Gloria Anzola? Pues yo pude establecer contacto porque ella me buscó como alrededor del año 2009. Cuando yo trataba de tocarle el tema, porque ya sabía por terceros, porque había sido esa pelea, ella me insistía en que no le gustaba hablar del tema porque había tenido muchísimos psicólogos a raíz pues, de todo lo que vivió adentro también me imagino. Pero pues dijo que alguna vez un soldado le había pedido perdón en una carta y que después de su muerte de pronto yo la tendría, pero pues hay cosas en medio de todos estos procesos que uno no Esa recuerda. carta no ha aparecido, usted No, no de la ha lo que entiendo. obtenido. Yo pregunté por ella, pero no ha ¿Cree habido que sí respuesta. existe? Pues es que son tantas teorías e irregularidades aquí que yo me atrevería a creer, pero a la vez, o sea, pacto de silencio. Yo cuando estuve en la audiencia, en la última audiencia de la Corte Interamericana, Aide dio un testimonio que no era compatible con la salida de Carlos Horacio Urán y que a la final fue incierto. Entonces, pues llego a creer. Yo también ahorita cuando me dicen van a hacer el acto de entrega digna, piense cómo le hubiera gustado ser homenajeada a su mamá. Yo llego y miro para atrás y les digo, núcleo familiar, ayúdeme porque yo no la conocí prácticamente, yo voy a conocer a quien no pude conocer. Y es muy duro porque después de que te dicen que uno puede recuperar los restos, ya es como uno asegurarse de que no va a haber nada más con la mamá, de que ya es pues básicamente que ya descanse en paz con mis abuelos, que así me tocó a mí, pero que igual la lucha sigue y que no, o sea, por más de que tenga los pedazos de ella no la voy a poder conocer, pero las irregularidades esperemos algún día se esclarezcan. Esperemos de verdad haya justicia al menos de ese lado y de que podamos recuperar los demás cuerpos. De eso le iba a preguntar. ¿Qué sigue ahora? Porque digamos que su búsqueda termina, pero quedan todavía desaparecidos en el palacio. Y nuevos desaparecidos del palacio. Totalmente, o sea, yo creo que la solidaridad, en mi caso no ha sido solo el caso Palacio, he podido ver lo que es integral porque o sea, son varios hechos victimizantes que ha traído la violencia a Colombia, un conflicto que a la hora de la verdad yo veo y me parece algo cíclico y tenaz y sigue la voluntad de querer ayudar así sea a los que uno pueda. Pero, pero habrá que continuar con esto, o sea, habrá que ver, o sea, la toma del Palacio de Justicia se dio porque era el incumplimiento de los acuerdos de paz del gobierno de Betancur al M-19. Si uno ve la historia de Colombia parece cíclica, deja el mismo sabor siempre, siempre está plagada de violencia, los negocios ilícitos que han también ayudado a, a generalizar la muerte aquí. Y pues esperamos aprenda la lección. Aquí lo único que pasa es que los grupos armados al fin que terminan cambiando de nombre y estamos en las mismas. Y yo creo que va a haber un cambio desde la sociedad y desde la justicia para la no repetición de los hechos, para que nosotros podamos estar seguros de que nuestros familiares no están expuestos a que vuelva a pasar esto, de que sus hijos puedan convivir con las madres y de que
no sea de verdad no continúe ese daño a daño de lo que es la lesa humanidad, porque eso afecta en el día a día a los colombianos. Juan Francisco Lanao con nosotros en el radar, hijo de Gloria Anzola de Lanao, cuyos restos finalmente después de 34 años, aparecieron en una historia que parece increíble, en otra tumba, en lo que significa uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia como el Holocausto del Palacio de Justicia. Juan, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes.